Hay ruidos que solo se escuchan cuando estás completamente solo, y a veces no vienen de este mundo. Bienvenido al canal donde el miedo cobra vida y las historias no siempre terminan bien. Si te atreves a seguir escuchando, deja tu like, suscríbete y prepárate. Lo que estás por escuchar no es un cuento inventado para asustarte. No es una leyenda urbana ni algo que me contó un amigo de un amigo. Esto me pasó a mí, con nombre y apellido. Me llamo Roberto Méndez García. Tengo 34 años y soy enfermero. Bueno, era enfermero. Después de lo que viví aquella noche de octubre, dejé mi trabajo y me mudé de ciudad. Hay cosas que una vez que las ves, no puedes olvidar. Hay sonidos que se quedan pegados en tu cabeza como una canción molesta, solo que estos no te dejan dormir, no te dejan vivir en paz. Trabajaba en el Hospital General San Vicente en Puebla, un edificio viejo de esos que tienen más de 60 años de historia. Estaba ubicado justo al lado del Panteón Municipal, separados apenas por una barda de concreto que con los años se había ido agrietando. Desde las ventanas del tercer piso donde yo hacía mis turnos nocturnos, podías ver las cruces y las tumbas perfectamente cuando había luna llena. A mí nunca me había molestado. De hecho, me parecía hasta poético de alguna manera. La vida y la muerte, tan cerca una de la otra. Llevaba 5 años trabajando ahí. 5 años de turnos de noche, de pasillos silenciosos, de luces parpadeantes y de ese olor a desinfectante que se te mete hasta en la ropa. Creía haberlo visto todo. Personas en sus últimos momentos, familias destrozadas, emergencias a las 3 de la madrugada. Pensaba que nada me podía sorprender ya. Qué equivocado estaba. Todo comenzó un martes. Recuerdo perfectamente que era martes porque ese día cumplía años mi hermana y yo. No pude ir a su fiesta porque tenía que cubrir el turno. Llegué al hospital como siempre, a las 9 de la noche. Mi turno terminaba a las 7 de la mañana. 10 horas que normalmente se me pasaban rápido entre revisiones, medicamentos y papeleo. Esa noche el hospital estaba más vacío que de costumbre. En todo el tercer piso, solo había 4 pacientes internados. Don Armando en la habitación 301, un señor mayor con problemas del corazón, la señora Beatriz en la 303, recuperándose de una operación de vesícula. Un joven en la 305 que había tenido un accidente de moto, nada grave, y en la 307 estaba la señora Guadalupe, una mujer de unos 70 años que había ingresado esa misma tarde con neumonía. Mi compañera de turno era Lucía, una chica joven que apenas llevaba 6 meses trabajando. Era su segundo turno nocturno y se notaba nerviosa. Me decía que el hospital de noche le daba miedo, que se escuchaban ruidos raros. Yo me reía y le decía que eran los tubos del agua, las puertas que se cerraban solas por las corrientes de aire. Cosas normales de un edificio viejo. Las primeras horas transcurrieron sin problemas. A las 11 hicimos el primer recorrido. Todos los pacientes dormían tranquilos. A las 12 menos cuarto me senté en la estación de enfermería a revisar unos expedientes. Lucía había bajado a la cafetería por un café. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un sonido que venía del pasillo, como si alguien arrastrara algo pesado, algo que raspaba contra el piso de linóleo. Un sonido lento, constante, que se acercaba poco a poco. Levanté la vista de los papeles y miré hacia el pasillo. Estaba vacío. Las luces fluorescentes parpadeaban un poco como siempre. El sonido se detuvo. Me levanté y caminé por el pasillo, revisando que todas las puertas estuvieran cerradas. Todo parecía estar en orden. Pensé que había sido mi imaginación, el cansancio jugándome una mala pasada. Volví a la estación de enfermería justo cuando Lucía regresaba con 2 cafés. Pasada la medianoche, el timbre de la habitación 307 sonó. Era la señora Guadalupe. Cuando entré, la encontré sentada en la cama, con los ojos muy abiertos, mirando hacia la ventana. Su respiración estaba agitada. Me acerqué y le pregunté qué necesitaba. Ella no apartaba la mirada de la ventana. Con voz temblorosa me dijo que había alguien afuera, mirando hacia adentro. Me acerqué a la ventana. Estábamos en el tercer piso. No había nadie.
Solo se veía el cementerio a lo lejos, oscuro y silencioso bajo la luz amarillenta de los faroles. Le expliqué que debía haber sido una sombra, tal vez un pájaro o algo así. Ella negó con la cabeza. Me dijo que había visto claramente una cara pálida presionada contra el vidrio, mirándola fijamente. Le di un calmante suave y esperé hasta que se durmió de nuevo. Cuando salí de la habitación, el pasillo estaba más frío que antes, mucho más frío. Podía ver mi propio aliento. Eso era raro. El hospital siempre tenía calefacción. Me abracé a mí mismo y caminé rápido de regreso a la estación de enfermería. Lucía estaba pálida. Me contó que mientras yo estaba con la señora Guadalupe había escuchado pasos en el pasillo de atrás, ese que lleva a las escaleras de emergencia. Pasos que iban y venían, pero cuando se asomó a ver, no había nadie. Le dije que se calmara, que probablemente era el guardia de seguridad haciendo sus rondas. Pero yo sabía que el guardia siempre usaba las escaleras principales, nunca las de emergencia. Esas escaleras llevaban años sin usarse. Tenían un letrero de mantenimiento desde hacía meses. A la 1:30 de la madrugada, las luces del pasillo comenzaron a parpadear más fuerte. 1, 2, 3 veces, hasta que se apagaron por completo. Lucía dejó escapar un grito ahogado. Yo encendí la linterna de mi celular. Le dije que fuera a buscar al electricista de guardia, mientras yo revisaba a los pacientes con la luz de emergencia que siempre cargaba. Entré primero a la habitación de don Armando. Dormía profundamente. Lo mismo con el joven de la 305. La señora Beatriz también dormía. Pero cuando llegué a la habitación 307, la de la señora Guadalupe, la puerta estaba entreabierta. Yo la había cerrado bien cuando salí. Empujé la puerta lentamente y alumbré con mi linterna. La cama estaba vacía. Las sábanas estaban revueltas. La ventana estaba abierta de par en par y la cortina se movía con el viento de la noche. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Corrí hacia la ventana. 3 pisos de altura. Era imposible que se hubiera lanzado o salido por ahí. Salí corriendo al pasillo gritando el nombre de la señora Guadalupe. Mi voz retumbaba en las paredes vacías. Lucía llegó corriendo, asustada por mis gritos. Le pregunté si había visto a la paciente de la 307. Me dijo que no había visto a nadie. Las luces volvieron a encenderse en ese momento. El electricista llegó disculpándose, diciendo que había sido un problema con el generador. Pero eso no me importaba. Tenía que encontrar a la señora Guadalupe. Un paciente no podía simplemente desaparecer. Revisamos todo el piso. El baño, las otras habitaciones, los cuartos de almacenamiento. Nada. Bajamos a los otros pisos. Le pedí al guardia de seguridad que revisara las cámaras. Fuimos a su oficina y nos sentamos frente a los monitores. Rebobinó la grabación de las últimas 2 horas. En la pantalla se veía el pasillo del 3er piso, vacío y silencioso. Luego me vi a mí entrando a la habitación 307 la primera vez, cuando la señora llamó por el timbre. Me vi salir. El pasillo quedó vacío de nuevo. Avanzó rápido la grabación. De pronto, a la 1:20 de la madrugada, la puerta de la habitación 307 se abrió lentamente. La señora Guadalupe salió de la habitación, pero no caminaba normal. Se movía de una manera extraña, rígida, como si algo la estuviera jalando. Sus pies apenas tocaban el suelo. Caminó por el pasillo hacia las escaleras de emergencia. El guardia cambió a la cámara de las escaleras. Ahí estaba ella, bajando los escalones de esa misma manera extraña, con los brazos colgando a los lados. Llegó al 2º piso, luego al 1º. Cuando llegó a la planta baja, simplemente caminó hacia la salida de emergencia. La puerta se abrió sola, sin que ella la tocara. Salió, y la puerta se cerró detrás de ella. El guardia cambió a la cámara exterior. Se veía el estacionamiento vacío, iluminado por unas cuantas lámparas. La señora Guadalupe apareció en la imagen, todavía con ese caminar raro. Se dirigió directamente hacia la barda que separaba el hospital del cementerio. Y entonces pasó algo que nos dejó helados a los 3. La señora no se detuvo en la barda. No la escaló. Simplemente siguió caminando y atravesó la pared de concreto como si fuera humo.
como si no estuviera realmente ahí. La imagen la mostró del otro lado, ya dentro del cementerio, caminando entre las tumbas hasta que desapareció en la oscuridad. Lucía comenzó a llorar. El guardia se quedó mudo con la boca abierta. Yo sentí que el mundo se movía bajo mis pies. Eso no era posible. Simplemente no era posible. Llamamos a la policía. Les mostramos el video. Ellos fueron al cementerio con linternas y perros. Buscaron durante 2 horas. No encontraron nada, ni rastro de la señora Guadalupe. Al día siguiente, cuando llegó el turno de la mañana, le conté todo al director del hospital. Él revisó los expedientes. Fue entonces cuando descubrimos algo que nos puso la piel de gallina. La señora Guadalupe había sido ingresada esa tarde por su hija. Pero cuando llamaron a la hija para informarle de la desaparición, ella les dijo algo que no podía ser cierto. Su madre había fallecido 6 meses atrás. Estaba enterrada en el panteón municipal, justo al lado del hospital. La mujer que había ingresado esa tarde, la que yo había atendido, la que desapareció en las cámaras, no podía haber sido ella. Revisaron la firma del ingreso. Era ilegible. La dirección que habían dado no existía. El número de teléfono estaba equivocado. Era como si alguien, o algo, hubiera querido hacernos creer que una persona viva había ingresado al hospital. Pero lo peor vino después. El director ordenó que cerraran la habitación 307 mientras investigaban lo sucedido. Yo tenía el día libre después de ese turno de pesadilla, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la señora Guadalupe atravesando esa pared, caminando hacia el cementerio con ese movimiento antinatural. Me quedé en mi departamento, bebiendo café tras café, tratando de convencerme de que había una explicación lógica para todo, pero en el fondo sabía que no la había. 2 noches después tuve que regresar al hospital. No quería. Le había pedido a mi supervisor que me cambiara de turno, que me pusiera en el turno de día, en cualquier otro piso. Pero me dijo que no podían hacer cambios tan rápido, que tenía que aguantar al menos esa semana más. Lucía había renunciado. No volvió después de aquella noche. No la culpaba. Mi nueva compañera de turno se llamaba Patricia. Era una enfermera con más de 20 años de experiencia. Una mujer seria de unos 50 años, que no creía en nada que no pudiera explicarse con la ciencia. Le conté lo que había pasado y se rió. Me dijo que seguramente había una explicación, que quizás la señora tenía problemas mentales y había logrado escapar, que los videos debían tener algún fallo técnico. Quise creerle, de verdad quise creerle. Esa noche había 7 pacientes internados. El tercer piso estaba más lleno que el martes anterior. Me sentí un poco más tranquilo por eso. Más gente significaba que no estaríamos tan solos Patricia y yo. Las primeras horas fueron normales. Hicimos los recorridos, administramos medicamentos, revisamos signos vitales, todo rutinario. Pero conforme avanzaba la noche, esa sensación de incomodidad regresó. El aire se sentía pesado, denso. El pasillo parecía más largo de lo normal. Las sombras en las esquinas parecían moverse cuando no las mirabas directamente. A las 12:30, estaba revisando el expediente de un paciente cuando sentí un olor extraño. Un olor dulzón, como a flores marchitas mezclado con tierra húmeda. Arrugué la nariz y miré a Patricia. Ella también lo había notado. Me preguntó si no sería algo del drenaje. Le dije que tal vez, pero ese olor no era de drenaje. Era el olor de un cementerio. El olor de flores dejadas sobre tumbas viejas. El olor se fue haciendo más fuerte con el paso de los minutos. Patricia se levantó y fue a revisar los baños, pensando que venía de ahí. Yo me quedé en la estación de enfermería, tratando de concentrarme en mi trabajo. Pero no podía. Ese olor me estaba mareando, me estaba revolviendo el estómago. Entonces escuché el sonido otra vez. El mismo que había escuchado el martes. Ese arrastre lento y pesado que venía del pasillo. Me levanté lentamente de la silla y miré hacia el corredor. Las luces estaban encendidas, pero había algo raro en la forma en que iluminaban. Parecía como si la luz no llegara hasta ciertos rincones, como si hubiera manchas de oscuridad que no deberían estar ahí. El sonido se acercaba.
Venía del fondo del pasillo, de donde estaba la habitación 307, esa que habían cerrado. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Quería moverme, quería correr, pero mis piernas no me respondían. Me quedé ahí parado, mirando fijamente hacia el pasillo, esperando ver qué era lo que producía ese sonido horrible. Y entonces la vi, una figura al final del pasillo. Era difícil distinguirla bien porque parecía que la oscuridad se concentraba alrededor de ella, pero podía ver que era una mujer. Llevaba una bata de hospital y se arrastraba. Se arrastraba por el piso usando solo los brazos, con las piernas muertas detrás de ella, produciendo ese sonido que me estaba volviendo loco. Quise gritar, pero no me salió la voz. La figura siguió arrastrándose, acercándose cada vez más. Cuando llegó bajo una de las luces, pude verle la cara. Tenía la piel grisácea, los ojos hundidos y oscuros, la boca abierta en una expresión que no era ni de dolor ni de miedo, sino algo peor. Era una expresión vacía, sin vida, como si fuera solo una cáscara, algo hueco. Patricia salió del baño en ese momento, y al verme inmóvil, mirando hacia el pasillo, volteó en la misma dirección. Se quedó paralizada también. La cosa que se arrastraba se detuvo justo frente a la estación de enfermería. Levantó la cabeza lentamente y nos miró. Esos ojos vacíos se clavaron en nosotros. Abrió la boca más de lo que debería ser posible para una persona normal, y de su garganta salió un sonido que nunca olvidaré. No era un grito, no era un gemido. Era como el viento pasando por un túnel, como el aire escapando de algo que llevaba mucho tiempo cerrado. Un suspiro largo y frío que llenó todo el pasillo. Patricia finalmente gritó. Ese grito rompió el hechizo que me tenía congelado. Agarré su brazo y la jalé hacia las escaleras principales. Corrimos sin mirar atrás. Bajamos los 3 pisos casi volando, tropezando con los escalones, golpeándonos contra las paredes. No paramos hasta que llegamos al lobby de la planta baja. El guardia de seguridad nos encontró ahí, jadeando, sudando, temblando. Nos preguntó qué había pasado. No podíamos hablar. Patricia solo lloraba y negaba con la cabeza una y otra vez. Yo traté de explicarle, pero las palabras salían atropelladas, sin sentido. Él subió con 2 guardias más que llamó por radio. Yo me quedé con Patricia. No iba a volver ahí arriba ni aunque me pagaran el doble. Pasaron 20 minutos que se sintieron como horas. Finalmente los guardias bajaron. Dijeron que no había nada, que habían revisado todo el 3er piso, todas las habitaciones, los baños, los cuartos de almacenamiento. No había nadie más que los pacientes durmiendo en sus camas. Pero cuando les pregunté por la habitación 307, la que estaba cerrada, se quedaron callados. Uno de ellos, el más joven, dijo en voz baja que la puerta estaba abierta, que adentro hacía un frío terrible, tanto que podían ver su aliento, y que en el piso había marcas húmedas, como si alguien se hubiera arrastrado desde la ventana hasta la puerta, dejando un rastro de algo que parecía tierra mojada. Patricia renunció esa misma noche. Se fue del hospital y nunca más supe de ella. Yo debía haber hecho lo mismo. Debía haber renunciado ahí mismo, haber salido corriendo y no volver jamás. Pero tenía deudas, tenía compromisos. Necesitaba ese trabajo. Así que me quedé. Durante los siguientes días pedí que me asignaran a otros pisos, a otras áreas. Me mandaron a urgencias por 3 noches. Luego a pediatría por 2 noches más. Pensé que quizás lo peor había pasado, que esas cosas, fueran lo que fueran, solo pasaban en el 3er piso. Me equivocaba. Una semana después del incidente con Patricia, me tocó cubrir un turno de emergencia en el turno de noche. Alguien se había enfermado y necesitaban que alguien lo reemplazara. Era un sábado. El supervisor me dijo que sería el último turno nocturno que tendría que hacer, que después me cambiarían definitivamente al turno de día. Solo tenía que aguantar una noche más. Llegué al hospital a las 9. El lugar estaba más vacío que nunca. Era fin de semana largo y muchos pacientes habían sido dados de alta para que pudieran pasar el tiempo con sus familias.
En todo el hospital solo había 18 pacientes internados, repartidos en los 4 pisos. En el tercer piso solo había 2 pacientes esa noche. La habitación 307 seguía cerrada. Nadie había vuelto a entrar ahí desde aquella noche. Mi compañero de turno era un enfermero mayor llamado Ernesto, un hombre callado que llevaba 30 años trabajando ahí. Cuando le pregunté si sabía algo sobre los sucesos extraños en el hospital, solo asintió lentamente y me dijo que este edificio llevaba muchos años siendo testigo de cosas que la gente prefería no ver. Me contó que en los años 70, cuando él empezó a trabajar ahí, el hospital todavía recibía personas que fallecían en circunstancias extrañas. Gente que llegaba sin identificación, sin familia, que era enterrada en el cementerio de al lado en tumbas sin nombre. Me dijo que había una sección vieja del cementerio, la que estaba justo detrás del hospital, donde enterraban a todos esos desconocidos. Más de 200 personas sin nombre, sin lápida, sin flores, sin nadie que las recordara. Me dijo que los viejos empleados del hospital sabían que no había que trabajar en el tercer piso en noches de luna nueva, que esas noches, los que no tenían nombre ni descanso, buscaban ser recordados, buscaban ser vistos, buscaban volver. Le pregunté por qué no cerraban ese piso, por qué no hacían algo. Ernesto se encogió de hombros y me dijo que el hospital necesitaba esas habitaciones, que no podían cerrar todo un piso solo por supersticiones. Además, me dijo, no servía de nada, porque no era el edificio lo que estaba mal, era el terreno, era lo que había debajo, lo que había al lado. Esa noche era luna nueva. A las 11, Ernesto y yo hicimos el recorrido. Los 2 pacientes dormían tranquilos. Todo parecía normal. Volvimos a la estación de enfermería y nos sentamos. Ernesto sacó un termo con café y me ofreció. Lo acepté agradecido. Necesitaba algo caliente porque el piso estaba helado, más frío que nunca. Pasada la medianoche, las luces comenzaron a parpadear. Ya me había acostumbrado a eso, pero esta vez fue diferente. No parpadeaban de manera irregular como cuando había problemas eléctricos. Parpadeaban en un patrón, como un código Morse. Una luz, 2 luces, una luz, 3 luces, una y otra vez. Ernesto dejó de beber su café. Me miró con una expresión seria y me dijo en voz baja que no hiciéramos ruido, que no llamáramos su atención. Le pregunté de quién hablaba. No me respondió. Solo puso un dedo sobre sus labios pidiéndome silencio. El aire se llenó de ese olor otra vez, flores y tierra húmeda. Pero esta vez era más fuerte, mucho más fuerte. Era como estar parado en medio de un cementerio después de la lluvia, rodeado de tumbas abiertas. Sentí náuseas. Me tapé la nariz y la boca con la mano. Entonces escuché voces. Venían del pasillo. Eran muchas voces, susurrando todas al mismo tiempo. No podía entender lo que decían, pero sonaba como rezos, como letanías, como lamentos. Voces de hombres, de mujeres, de niños. Todas mezcladas, todas susurrando en la oscuridad del pasillo. Ernesto cerró los ojos y comenzó a rezar en voz baja. Yo no podía moverme, no podía apartar la vista del pasillo, y entonces los vi. Eran muchos, decenas de figuras que caminaban lentamente por el corredor. Algunos iban en batas de hospital viejas, de esas que ya no se usaban. Otros iban con ropa normal, pero descolorida, rasgada. Caminaban todos en la misma dirección, hacia la habitación 307. Caminaban en silencio excepto por ese susurro constante que llenaba el aire. No me miraban. Era como si yo no existiera para ellos. Simplemente pasaban frente a la estación de enfermería, uno tras otro, en una procesión interminable. Podía ver a través de algunos de ellos. Eran transparentes, como hechos de niebla. Otros parecían más sólidos, más reales, pero había algo profundamente equivocado en la forma en que se movían, en la forma en que sus cuerpos se doblaban en ángulos imposibles. La puerta de la habitación 307 se abrió sola. Todas esas figuras comenzaron a entrar, una por una, desapareciendo dentro de la habitación oscura. La procesión duró varios minutos que se sintieron eternos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar.
Cuando el último de ellos entró a la habitación, la puerta se cerró. El susurro se detuvo. Las luces dejaron de parpadear. El olor se desvaneció lentamente. Todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Abrí los ojos. No me había dado cuenta de que los había cerrado. Miré a Ernesto. Él seguía rezando con los ojos cerrados. Cuando terminó, abrió los ojos y me miró. Su rostro estaba pálido y tenía lágrimas en las mejillas. Me dijo que eso pasaba cada luna nueva, que los sin nombre volvían, tratando de encontrar un lugar donde pudieran descansar, que usaban la habitación 307 como puerta porque esa habitación estaba construida justo encima de donde solía estar la morgue vieja del hospital, la que habían clausurado en los años 80. Ahí era donde preparaban los cuerpos de los desconocidos antes de enterrarlos en el cementerio. Le pregunté por qué nadie hacía nada. ¿Por qué dejaban que esto siguiera pasando? Ernesto me dijo que ya habían intentado de todo. Habían traído sacerdotes, habían bendecido el edificio, habían tratado de cerrar la habitación permanentemente. Nada funcionaba. Los sin nombre seguían volviendo, buscando ser recordados, buscando tener un nombre, buscando un descanso que nunca llegaría. Me dijo que lo único que podíamos hacer era ignorarlos, no interactuar con ellos, dejarlos hacer su recorrido y esperar a que se fueran. Si los mirabas directamente, si les hablabas, si intentabas tocarlos, ellos se daban cuenta de ti. Y cuando se daban cuenta de ti, te seguían, te buscaban. Querían que los recordaras, que dijeras sus nombres, pero nadie sabía sus nombres. Y eso los ponía furiosos. El resto de la noche transcurrió en un silencio tenso. Yo no podía dejar de mirar hacia el pasillo, esperando ver algo más. Pero no pasó nada. A las 6 de la mañana, cuando comenzó a amanecer, sentí que podía respirar de nuevo. La luz del día entraba por las ventanas y todo parecía normal otra vez. Ernesto y yo terminamos nuestro turno. Cuando nos íbamos, me detuvo en la puerta y me dijo algo que no he podido olvidar. Me dijo que tuviera cuidado, que aunque había terminado mi último turno nocturno, ellos ya me habían visto. Me habían visto mirarlos, y ahora sabrían quién era yo. Le pregunté qué quería decir con eso. Me respondió que algunos de los que trabajaban de noche en ese hospital habían terminado mal. Algunos habían renunciado y se habían ido de la ciudad, como Lucía y Patricia. Otros habían tenido accidentes extraños, y algunos simplemente desaparecieron, sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. No le creí. No quise creerle. Esa mañana llegué a mi casa, me di una ducha larga y me fui directo a la cama. Dormí todo el día y toda la noche. Cuando desperté, era domingo por la tarde. Me sentía mejor. Convencí a mí mismo de que todo había sido el cansancio, el estrés, mi imaginación jugándome trucos, pero entonces comencé a notar cosas extrañas. Al principio eran cosas pequeñas. Llegaba a casa después del trabajo y encontraba puertas abiertas que yo recordaba haber cerrado, objetos que no estaban donde los había dejado, la televisión encendida cuando yo estaba seguro de haberla apagado. Pensé que era mi memoria, que estaba tan cansado que no recordaba bien las cosas. Pero luego comenzaron las llamadas. Mi teléfono sonaba en la madrugada, siempre entre las 2 y las 3 de la mañana. Cuando contestaba, solo había silencio. No el silencio de una línea muerta, sino un silencio denso, pesado, como si alguien estuviera al otro lado escuchando, esperando. Podía sentir que había alguien ahí. A veces, si ponía mucha atención, podía escuchar una respiración muy leve, o ese susurro lejano, como el que había escuchado en el hospital. Dejé de contestar después de la tercera noche, pero el teléfono seguía sonando. 1, 2, 3 veces cada madrugada, siempre a la misma hora. En mi nuevo turno de día en el hospital todo parecía normal. Trabajaba en el segundo piso ahora, en un área completamente diferente, pero cada vez que pasaba cerca de las escaleras que llevaban al tercer piso, sentía una presión en el pecho, una sensación de estar siendo observado. Más de una vez me detuve y miré hacia arriba, hacia esas escaleras, y juraba ver una sombra moviéndose allá arriba, aunque sabía que no podía haber nadie.
Los otros enfermeros comenzaron a notar que algo andaba mal conmigo. Me preguntaban si estaba bien, si estaba enfermo. Me veía en los espejos y me asustaba mi propio reflejo. Tenía ojeras profundas, había perdido peso, mi piel se veía grisácea. Me parecía cada vez más a esas figuras que había visto en el pasillo aquella noche. Una tarde, 2 semanas después de mi último turno nocturno, estaba revisando unos expedientes en el archivo del hospital. Era un sótano viejo y húmedo donde guardaban los registros antiguos. Necesitaba información de un paciente que había estado internado hacía años. Mientras buscaba entre las cajas polvorientas, encontré algo que me heló la sangre. Era un expediente viejo, de 1978. El papel estaba amarillento y quebradizo. Lo abrí con cuidado y lo que vi me quitó el aire de los pulmones. Era el expediente de una paciente llamada Guadalupe Ramírez. Había ingresado por neumonía. En la fotografía adjunta, borrosa y en blanco y negro, estaba la misma mujer que yo había atendido aquella noche. La misma cara, la misma expresión. El expediente decía que había fallecido durante su estancia en el hospital y que su cuerpo había sido reclamado por familiares para ser enterrado en el panteón municipal. Pero había algo más. En las notas finales, escritas con una letra temblorosa, un doctor había anotado algo extraño. Decía que la paciente había desaparecido de su habitación en el 3er piso durante la noche, que la encontraron horas después caminando por el cementerio, en estado de shock, que cuando la trajeron de vuelta, ella no recordaba nada y seguía insistiendo en que debía regresar, que los demás la estaban esperando. Falleció 2 días después. La habitación donde estuvo internada era la 307. Sentí que el sótano se cerraba sobre mí. El aire se volvió denso y pesado. Ese olor apareció de nuevo, flores marchitas y tierra húmeda. Dejé caer el expediente y salí corriendo de ahí. Subí las escaleras de 2 en 2, desesperado por llegar a la luz del día, por estar rodeado de gente. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi sala con todas las luces encendidas. Cada sombra me parecía amenazante. Cada ruido me hacía saltar. A las 2 de la mañana, mi teléfono sonó. Esta vez no era una llamada. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Solo decía 3 palabras. Recuérdanos, 3er piso. Mi mano temblaba tanto que casi tiro el teléfono. Borré el mensaje inmediatamente, pero seguía viéndolo cada vez que cerraba los ojos. Recuérdanos. Como si fuera una súplica. Como si fuera una orden. Los días siguientes fueron una pesadilla. Comenzó a aparecer esa tierra húmeda en lugares imposibles. La encontraba en el suelo de mi departamento cuando llegaba del trabajo, en mi cama cuando me levantaba por las mañanas. Pequeñas cantidades, como si alguien hubiera entrado con zapatos sucios. Pero yo vivía solo. Había cambiado las cerraduras. No había forma de que alguien pudiera entrar. Una noche desperté porque sentí que había alguien más en mi habitación. Abrí los ojos lentamente, aterrorizado de lo que podría ver. Al pie de mi cama había una figura de pie, inmóvil. Era transparente, casi invisible en la oscuridad, pero podía ver su silueta. Me miraba. No podía ver su cara claramente, pero sabía que me estaba mirando directamente. Quise gritar, pero no me salió la voz. Cerré los ojos con fuerza, rogando que cuando los abriera no hubiera nada. Conté hasta 10. Cuando volví a abrir los ojos, la figura seguía ahí, pero ahora estaba más cerca. Había avanzado sin hacer ruido, sin que yo lo notara. Estaba junto a mi cama. Sentí una mano fría tocar mi frente. Era como hielo quemando mi piel. Una voz susurró en mi oído, tan cerca que podía sentir el aliento frío. Decía un nombre que no reconocí. Lo repetía una y otra vez, suplicante, desesperada. Quería que lo recordara. Quería que dijera ese nombre en voz alta, pero yo no podía. Estaba paralizado de terror. La mano presionó más fuerte contra mi frente y sentí un dolor agudo, como agujas clavándose en mi cráneo. La voz se volvió más insistente, más furiosa. Más voces se unieron. Muchas voces, todas susurrando nombres diferentes, todos exigiendo ser recordados. De alguna manera logré gritar. Fue un grito desesperado, primario,
lleno de un terror que nunca había sentido. Las voces se detuvieron abruptamente. La presión en mi frente desapareció. Cuando abrí los ojos, ya no había nadie en mi habitación, pero el olor seguía ahí, y en el espejo de mi tocador, escrito con lo que parecía condensación, había docenas de nombres. Nombres que se iban desvaneciendo lentamente. Al día siguiente fui con el director del hospital y renuncié. No le di explicaciones. No le conté nada. Simplemente le dije que me iba y que no volvería. Él trató de convencerme de que me quedara. Me ofreció mejor sueldo, mejores horarios. Le dije que no, que nada de lo que me ofreciera me haría quedarme. Empaqué mis cosas esa misma tarde. Llamé a mi familia y les dije que me mudaría a otra ciudad. No les dije por qué. Solo les dije que había conseguido una mejor oportunidad. Dejé Puebla 2 días después. Me fui a Guadalajara, lo más lejos que pude del Hospital San Vicente y del Panteón Municipal. Pero fue inútil, porque esa noche, en mi nuevo departamento a cientos de kilómetros de distancia, mi teléfono sonó a las 2 de la mañana. Cuando miré la pantalla, era el número del hospital. Dejé que sonara hasta que dejó de hacerlo. Pero 1 minuto después sonó de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Finalmente lo apagué. Me senté en la cama temblando, tratando de convencerme de que todo terminaría, que eventualmente me dejarían en paz. Pero entonces escuché ese sonido, ese maldito sonido que había escuchado por primera vez aquella noche en el hospital. El sonido de algo arrastrándose, algo pesado raspando contra el piso. Venía del pasillo afuera de mi departamento. Lento, constante, acercándose cada vez más a mi puerta. Me levanté de la cama sin hacer ruido y caminé hacia la puerta. Miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío, pero el sonido seguía ahí, cada vez más cerca. Entonces la puerta de mi departamento comenzó a vibrar. Algo la estaba tocando del otro lado. No era un golpe. Era más como si algo estuviera presionando contra ella, tratando de sentir lo que había adentro. El picaporte comenzó a moverse lentamente. Yo había cerrado con llave. Había puesto el seguro. Pero el picaporte seguía girando. Me alejé de la puerta, tropezando con mis propios pies. Las luces de mi departamento comenzaron a parpadear. Ese olor llenó el aire. Y entonces, debajo de la puerta, comenzó a filtrarse tierra. Tierra húmeda, oscura, que se extendía por el piso como dedos buscando algo. Corrí hacia la ventana, pero estaba en un 5º piso. No había salida. Me acurruqué en una esquina de mi habitación, cubriéndome la cabeza con las manos, rezando, llorando, suplicando que me dejaran en paz. Las voces regresaron, más fuertes que nunca. Docenas, cientos de voces susurrando nombres. Nombres de personas olvidadas, enterradas sin lápidas, sin flores, sin nadie que las llorara. Querían que las recordara. Querían que dijera sus nombres. Querían que supiera que habían existido. Y entonces entendí la horrible verdad. Había visto algo que no debía ver. Había sido testigo de su existencia. Y ahora estaba marcado. Estaba conectado a ellos de una forma que no podía romper. No importaba a dónde fuera, no importaba qué tan lejos corriera. Ellos me seguirían, me buscarían, porque yo era la única persona viva que sabía que existían, el único que podía recordarlos. Eso fue hace 3 años. He intentado todo. He ido con sacerdotes, con curanderos, con cualquiera que dijera poder ayudarme. Nada ha funcionado. Cada noche es lo mismo. Las llamadas, los susurros, las sombras que se mueven en las esquinas, la tierra que aparece en lugares donde no debería estar, los nombres escritos en los espejos, las figuras que veo paradas al pie de mi cama cuando me atrevo a cerrar los ojos. He dejado de dormir bien. He perdido más de 20 kilos. La gente me mira en la calle y se aparta. Sé que tengo el mismo aspecto que aquellas figuras que vi en el hospital. Me estoy convirtiendo en uno de ellos. Puedo sentirlo. Es como si algo dentro de mí se estuviera apagando lentamente, como si mi vida se estuviera filtrando gota a gota. Anoche tuve un sueño. Estaba de vuelta en el hospital, en el 3er piso.
Caminaba por el pasillo hacia la habitación 307. La puerta estaba abierta. Adentro estaba oscuro, pero podía ver figuras moviéndose en las sombras. Me llamaban. Me decían que era hora de unirme a ellos, que ya era uno de ellos, que mi nombre pronto sería olvidado también. Cuando desperté, estaba parado frente a mi puerta de entrada. No recuerdo haberme levantado de la cama. No recuerdo haber caminado hasta ahí. Pero ahí estaba, con la mano en el picaporte, a punto de abrir la puerta. No sé a dónde iba, o tal vez sí lo sé. Tal vez iba de regreso al hospital, de regreso al tercer piso, de regreso a la habitación 307, porque esa es la cosa con los sin nombre. Una vez que te encuentran, una vez que te marcan, no te sueltan. Te jalan poco a poco hacia ellos hasta que cruzas esa línea entre la vida y lo que sea que ellos son. Y yo puedo sentir que estoy cada vez más cerca de esa línea. Ya no salgo de mi departamento. He dejado mi trabajo como enfermero. Mis amigos han dejado de llamar. Mi familia cree que estoy teniendo una crisis nerviosa. Tal vez tengan razón. O tal vez simplemente no pueden ver lo que yo veo. No pueden escuchar lo que yo escucho. Esta noche es luna nueva otra vez. Puedo sentirlo en el aire. Esa tensión que precede a su llegada. El teléfono ya comenzó a sonar aunque apenas son las 8 de la noche. El olor a flores marchitas y tierra húmeda está llenando mi departamento. Y puedo escuchar ese sonido otra vez. El arrastre. Se acerca por el pasillo. Esta vez creo que no voy a correr. Estoy cansado. Tan cansado. Tal vez si abro la puerta, si los dejo entrar, si finalmente digo sus nombres en voz alta, me dejen descansar. O tal vez me conviertan en uno más de ellos. Otro sin nombre. Otro olvidado. Otro que camina por los pasillos del Hospital San Vicente en las noches de luna nueva, buscando a alguien que lo recuerde. La puerta está temblando ahora. El picaporte está girando. Y yo estoy sentado aquí, escribiendo esto, dejando un registro de lo que me pasó. No por mí, sino por si acaso alguien más comete el mismo error que yo. Si alguien acepta un turno de noche en el Hospital San Vicente, si alguien ve cosas que no debería ver, no los mires, no los escuches, y por todo lo que más quieras, no trates de ayudarlos, porque una vez que lo haces, una vez que reconoces su existencia, te reclaman como suyo. La puerta se está abriendo. Puedo ver las sombras entrando. Puedo escuchar sus voces más claras que nunca, y entre todas esas voces, escucho una nueva, una que me resulta familiar. Tarda un momento, pero finalmente la reconozco. Es mi propia voz, susurrando mi propio nombre. Roberto Méndez García. Una y otra vez, como si ya me hubiera unido a ellos, como si ya fuera solo otro nombre más en la lista interminable de los olvidados. Las figuras me rodean ahora. Siento sus manos frías tocando mi piel. Una de ellas me toma del brazo y me jala suavemente. Me está invitando a levantarme, a acompañarlos. Sé a dónde vamos. De regreso al hospital. De regreso al tercer piso. De regreso a donde todo comenzó. Y lo peor de todo es que una parte de mí quiere ir. Quiere terminar con esta agonía. Quiere encontrar ese descanso que ellos nunca pudieron tener. Aunque signifique convertirme en una sombra. Aunque signifique ser olvidado. Me estoy levantando ahora. Mis piernas se mueven solas. Camino hacia la puerta abierta. El pasillo afuera está lleno de ellos. Cientos de figuras esperando. Me hacen espacio entre sus filas. Me integro a la procesión. Caminamos en silencio. Bajamos las escaleras. Salimos a la calle. La gente no nos ve. Pasan a nuestro lado como si no existiéramos. Tal vez realmente no existimos ya. Tal vez somos solo ecos. Memorias de personas que alguna vez fueron. Reconozco el camino aunque nunca lo he recorrido desde aquí. Vamos hacia el norte. Hacia Puebla. Hacia el hospital. Llevará horas llegar caminando, pero no importa. Tenemos todo el tiempo del mundo. O tal vez ya no tenemos tiempo en absoluto. El cielo está oscuro. Luna nueva. Perfecta para que los sin nombre caminen por las calles sin ser vistos. Somos muchos.
tantos que si alguien pudiera vernos, pensaría que es un desfile, una procesión interminable de almas perdidas, marchando hacia un destino que conocen bien, y en el centro de todos ellos, camino yo. Roberto Méndez García, 34 años, enfermero, o lo que solía ser. Ahora no sé qué soy, no sé si sigo vivo, o si ya crucé esa línea. Todo se siente distante, como si estuviera viendo todo a través de un cristal empañado. Seguimos caminando, siempre hacia adelante, hacia el hospital que me espera, hacia la habitación 307 que nunca debí conocer, hacia un destino del que sé que no hay regreso. Y si algún día alguien pregunta qué le pasó a Roberto Méndez García, nadie sabrá responder. Desapareció una noche sin dejar rastro, como tantos otros antes que él. Otro nombre que será olvidado con el tiempo. Otro sin nombre más en el cementerio junto al Hospital San Vicente, caminando eternamente en las noches de luna nueva, buscando a alguien que lo recuerde, buscando un descanso que nunca llegará. Lo que voy a contarles sucedió hace años, cuando vivía en un pequeño pueblo rural, un lugar tan aislado que parecía sacado de una historia antigua, lleno de misterio y superstición. Como en muchos pueblos pequeños, las historias de brujas y seres oscuros formaban parte del folclore, algo que se contaba a los niños para asustarlos, pero que nunca creímos en serio. Sin embargo, lo que experimenté allí me hizo cuestionar todo lo que pensaba sobre esas leyendas. Les hablaré de la noche que descubrí que algunas historias son mucho más que meros cuentos. Mi nombre es Laura, y nací y crecí en un pueblo olvidado por el mundo, rodeado de montañas y bosques imponentes. Aunque parecía un lugar encantador, había algo extraño en su gente, un aire de desconfianza y silencio que, con el tiempo, llegué a notar. Desde pequeña escuché historias sobre la vieja del bosque, una mujer que vivía en una cabaña aislada y que, según decían, practicaba magia negra. Nadie en el pueblo se atrevía a acercarse a su casa, y siempre había una advertencia a los niños de no ir al bosque o la vieja te atraparía. A medida que fui creciendo, las historias de la vieja y las brujas me parecieron solo leyendas y supersticiones sin fundamento. Pensaba que era solo una forma de asustar a los niños. Sin embargo, todo cambió una noche de otoño cuando tenía 19 años. Era una noche fría, como cualquier otra en esa época del año. Me encontraba en casa de una amiga, Ana, cerca de la plaza del pueblo, cuando el tema de conversación giró hacia la vieja del bosque. Los chicos del pueblo, especialmente los más jóvenes, bromeaban sobre ir a su cabaña, algo que parecía ser una tradición entre ellos. Nadie realmente creía en lo que decían, pero las historias siempre salían a flote, y alguien mencionó que últimamente se habían visto luces extrañas cerca de la cabaña en la oscuridad. Nos reímos como siempre lo hacíamos, pero en el fondo, algo me inquietaba. Esa misma noche, mientras regresaba a casa, tomé el camino que atravesaba el bosque. No sé por qué. Algo dentro de mí me empujó a caminar por allí, como si una fuerza invisible me estuviera llamando. El viento susurraba entre los árboles y las hojas crujían bajo mis pies. Cuando llegué a la entrada del bosque, algo me hizo dudar. No era un lugar en el que me sintiera cómoda a esas horas, pero una especie de impulso me llevó a seguir adelante. A medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado, y la sensación de estar siendo observada crecía. La luz de la luna apenas penetraba entre los árboles, creando sombras que parecían moverse. No había sonidos de animales, lo cual era extraño, porque el bosque siempre estaba lleno de vida. Fue entonces cuando escuché un murmullo algo bajo y distante, que me heló la sangre. Al principio pensé que era el viento, pero el susurro se hacía más claro. Era como si alguien me hablara en un idioma que no comprendía. Mi cuerpo se tensó y un escalofrío recorrió mi espalda. Seguí caminando, aunque mi mente me advertía que no lo hiciera. El murmullo se convirtió en risas bajas, como si varias personas estuvieran cerca de mí. Finalmente llegué a una zona más despejada, y allí, entre los árboles, pude ver la cabaña. Estaba iluminada por una luz tenue de un color rojizo. En ese momento mi instinto me dijo que debía irme, pero no pude. Algo me retenía. Me acerqué más, lo suficiente para ver las sombras moverse en su interior. La figura de una mujer, de cabello largo y blanco como la nieve, apareció por la ventana.
Sus ojos brillaban con una intensidad antinatural, como si ardieran con fuego. No puedo describir lo que sentí en ese momento, porque no era miedo, era algo mucho más profundo, una sensación de que algo estaba mal, de que esa mujer no era humana. Era como si el mismo aire estuviera cargado de una energía oscura. De repente la puerta de la cabaña se abrió. La vieja apareció en el umbral mirándome fijamente. Me sentí paralizada, incapaz de moverme. «¿Qué buscas en mi bosque, niña?», dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos, como si todo el bosque hablara a través de ella. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. Solo pude quedarme allí, atrapada por su mirada, como si estuviera bajo algún tipo de hechizo. «Sabía que vendrías», dijo, como si me hubiera estado esperando. «El bosque te ha llamado. Ya no puedes irte». Con esas palabras, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sentí como si la tierra bajo mis pies se abriera, como si la realidad misma comenzara a desmoronarse. En un parpadeo, la cabaña desapareció de mi vista, y lo único que quedaba era la oscuridad y el murmullo de los árboles. Intenté gritar, pero no podía hacer sonido alguno. De repente me encontré en una parte diferente del bosque, mucho más profundo de lo que había estado antes. No sabía cómo había llegado allí, pero era como si el tiempo se hubiera distorsionado. Los árboles parecían moverse, y las sombras tomaban formas extrañas, humanas casi, que se deslizaban por entre los troncos. Sentí que algo o alguien me seguía, aunque no podía verlos. Era como si el mismo bosque se estuviera cerrando sobre mí. Con esfuerzo, logré volver sobre mis pasos y encontrar el camino de vuelta a la aldea. Cuando llegué a casa, la primera luz del amanecer comenzaba a asomarse, pero el miedo seguía allí. Mi mente estaba confundida, pero mi instinto me decía que no debía contarle a nadie lo que había vivido esa noche. Algo en mi interior me decía que no debía mencionar a la vieja, ni al bosque. Me sentía marcada, como si hubiera cruzado una línea que no debía haber cruzado. A partir de esa noche, las desapariciones comenzaron de nuevo. Jóvenes del pueblo, que en su mayoría estaban relacionados con las bromas sobre la vieja, comenzaron a desaparecer. Al principio, todos pensaron que se trataba de simples fugas o accidentes, pero la gente comenzó a desaparecer una y otra vez. El miedo se apoderó del pueblo, y las miradas sospechosas se dirigían hacia la vieja del bosque. Nunca volví a acercarme a esa cabaña, aunque traté de convencerme de que todo lo que vi fue producto de mi mente. Sé lo que experimenté. Esa mujer no era humana, y el bosque no era un simple conjunto de árboles. Había algo mucho más antiguo y peligroso allí. La vieja seguía acechando el bosque, y aquellos que se atrevían a desafiarla, o incluso a entrar en su territorio, no regresaban. Me mudé del pueblo poco después, pero las pesadillas nunca desaparecieron. A veces por las noches, cuando el viento sopla fuerte y la oscuridad es profunda, siento que esa mirada, esos ojos ardientes me siguen. La gente del pueblo ahora habla de mí como si fuera una advertencia. Algunos dicen que la vieja nunca olvida a los que se acercan demasiado a su cabaña. Pero yo sé la verdad. Algunas leyendas no son solo historias, son advertencias.